Bueno, dictame, dale. Sería, a ver, un alumno tiene que elegir 7 de las 10 preguntas de un examen. Y pregunta de cuántas formas puede elegirlas. Elegir 7 de las 10. Claro, sí, sí. Bueno, Después hay otra parte que dice si las primeras 4 son obligatorias, que no lo entendí mucho, bueno, pero... vamos por partes. En una parte A hay, hay el asunto, entonces las hipótesis son, hay 10 preguntas. En una parte A es elegir 7 de ellas. Entonces, no dice nada, no importa el orden ahí. ¿Está bien? Es un problema donde no importa el orden, porque yo lo único que tengo que hacer es, supongamos que tenemos la pregunta 1, la 2, la 3, hasta así la número 10. ¿De acuerdo? Lo importante es que yo conteste 7. ¿Está bien? Entonces, da lo mismo que si el examen está todo indicado, que yo conteste primero la 3, después, qué sé yo, la 10, después la 7, después la 6, ¿de acuerdo? Es decir, no importa el orden en que yo elija esa situación, no la tengo que poner de arriba para abajo. Yo las puse de arriba para abajo porque es la forma en que se formulan, pero simplemente no tengo por qué, va a ser exactamente igual a que yo conteste primero la 6, después que conteste la 10, después que conteste la 7, después que conteste la 3 y así sumando 7, ¿no? Es decir, que es un problema que es independiente del orden. Entonces yo tengo que elegir 7 sobre 10 posibles. Ahí va a ser combinaciones de 10 tomadas de a 7. Acuérdense que en general el número combinaciones de n tomados de acá es n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Luego, en nuestro caso particular, el n, esto es lo que ocupa el valor de n y esto es el valor de k. Por lo tanto, va a ser 10 factorial dividido el factorial de 10 menos 7 factorial por 7 factorial. Luego será 10 factorial sobre 3 factorial, 7 factorial. Puedo dejar indicado el número así, o puedo simplificar si quiero. Recuerden que el factorial de un número m es m por m menos 1 hasta llegar al 1. Es decir, el factorial de m es m por el factorial de m menos 1 y por definición el factorial de 0 es igual a 1. Esto sería la idea intuitiva, que es irle a un número restándole 1 hasta llegar al 1, pero en general uno define factorial de m como m por el factorial del anterior. Y es una definición por recurrencia, y se da por definición que el factorial de 0 vale 1. Es importante saber cuánto vale el factorial de 0, porque muchos problemas de esto nos puede quedar factorial de 0.
Fíjense que si fuera combinaciones de m tomados de AM, que eso va a dar 1, porque sería m menos m factorial, m menos m 0 y m dividido m es 1. M factorial dividido m factorial da 1. Bueno, entonces acá, si quieren, simplifican. Entonces, factorial de 10, como lo voy a cancelar, el número más próximo a 10 es el 7. Entonces, fíjense que si ustedes piensan que esto es 10 por 9, por 8, por 7, por 6, etcétera, hasta llegar a 1, toda esta parte es factorial de 7. Entonces les queda 3 factorial, 7 factorial. Esto se cancela con esto, ya que son un número dividido a sí mismo y distinto de 0, y factorial de 3 es 3, 2, 1, 10, 9, 8, 3 lo pueden cancelar con el 9 a 3, qué sé yo, el 8 a 1 y a 4, ¿no es cierto? Entonces 4 por 3, 12, por 10, 120. Pueden hacer la cuenta por curiosidad para ver cuánto da, y si no, lo pueden dejar expresado así, o así también está bien. ¿Está bien? Eso es lo imprescindible. Si quieren saber cuántas posibilidades hay de elegir 7 preguntas, son 120. No se pongan en el examen a elegir todas las que pueden, ¿eh? Bueno. Entonces hay 120 maneras de elegir 7 de ellas. Esa sería una parte. No hay ninguna restricción ni nada. Ahora parece que viene alguna restricción. ¿Cuál es la restricción que viene en la siguiente parte? Creo que estaba hablando Alan. ¿Cuál es la restricción que viene seguido? ¿Cuál es la pregunta? Que las primeras 4 sean obligatorias. Las primeras 4 preguntas son obligatorias y siempre tiene que elegir 7, ¿no? Yo lo interpreté como que tiene que elegir 3 de entre 6. O sea, No, como perdón. que le restás 4. Y hay que siempre tiene que contestar 7. Y hay que contestar 7, ¿no es cierto? No, elegir. O sea, tiene que elegir las que va a contestar después del examen, básicamente. ¿Pero cuántas tiene que contestar? Y no sé, todas. El tema, lo que te pregunto es elegirlas. No. Hay algo que estás leyendo mal. Lee bien el enunciado. Te lo leo completo. Sí, porque un si alumno no- tiene que elegir 7 de las 10 preguntas de un examen. Te pregunta de cuántas maneras puede elegirla y después pregunta si las 4 primeras son obligatorias. O sea, no, yo no sé, lo interpreté. Entonces, bueno, ahí se intuye, porque eso, la consigna no quedó clara, pero se intuye que igualmente la cantidad que tiene que contestar son 7, de las cuales 4 sí o sí. Porque si no, no te pregunta nada. ¿De acuerdo? Él tiene que contestar 7, pero en la segunda parte dice que las 4 primeras seguro. ¿Está bien? Entonces, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, estas no tengo nada que hacer. No tengo nada que elegir ahí. Entonces, ¿cuántas me quedan? Y bueno, me queda la pregunta 5, la 6, la 10. ¿Cuántas son? Bueno, son 6, como vos decís bien. Y de estas 6, si ya contestó 4 acá y tienen que contestar en total 7, hay que elegir 3. Entonces acá va a ser combinaciones de 6 tomadas de a 3.
porque no importa, reitero, el orden en que las elija. Y que va a ser combinación de 6 tomada 6, 6 factorial sobre 6 menos 3 factorial, 3 factorial. Es decir, 6 factorial sobre 3, 3 factorial, 3 factorial. Si quieren pueden simplificar y se entiende, ¿no? Porque las primeras 4 van de cajón, o sea que ahí no elijo nada. Ahí esas las tengo que contestar. Bien o mal, pero las tengo que contestar. Y ahora, como se supone que son 7 las preguntas a contestar, entonces, de las 6 que no son obligatorias, me faltaría contestar 3. ¿De cuántas maneras puedo elegir las 3 que quiero contestar? Y bueno, de 6 tomadas de A3. ¿Y cuánto da 6 tomadas de A3? Bueno, 6 factorial sobre 3 factorial, 3 factorial. Pienso parecido a lo de recién, es 6, 5, 4, 3 factorial. Eso es el factorial de 6. Dividido 3 factorial, 3 factorial, un factorial de 3 con otro factorial de 3 se cancelan y dan 1. Y recuerden que factorial de 3 es 3 por 2 por 1, que vale 6. Entonces, esto es 1 con 1, 5 por 4, 20 posibilidades de elección. Si sobre 6 preguntas tengo 20 tengo 3 para contestar. Entonces, acá, ese es el número. ¿Cuál es otra duda? ¿Esas eran las 2 partes que tenía el ejercicio o tenía alguna más? No, eran esas 2 preguntas nada más. Esas 2. ¿Y cómo sería? Vamos a hacer una tercera parte. ¿Cómo sería si tiene que contestar de 10 preguntas? Hay que contestar, vamos a ponerlo bien claro, hay que contestar 7. Hay que contestar 7. De nuevo una combinación de 10 tomadas de A7. Bueno, eso es lo que hicimos. Hay que contestar 7. Parte C. ¿De cuántas maneras se puede hacer? Sí. Es parecido a lo anterior, porque no hay mucha variación. Hay que contestar la primera, la segunda y la quinta. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tengo que pensar que hay una primera pregunta, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y así hasta que llego a la 10ª. Y acá, ¿qué es lo que me dicen? Que sí o sí tengo que esta y la quinta contestarla. Entonces, como tengo que contestar 7, pero 3 son obligatorias de contestar, ¿cuántas me quedaron para elegir? 4, básicamente. Si de 10 hay 3 que hay que contestar, 3 obligatorias,
Si de 10 hay 3 obligatorias, quedan para elegir 10 menos 3, que son 7. Y de estas 7 que tengo para elegir, ¿cuántas tengo que contestar si siempre hay que contestar 7? Y hay 3 que ya las usé. Sobre 7, ¿cuántas debo elegir? Las 7 esas que tenés. ¿Por qué las 7? En total a contestar son 7. ¿Cómo no están interpretando el enunciado? Volví a repetir algo parecidísimo a lo anterior. Hay 10 preguntas y uno tiene que contestar 7 preguntas. Pero hay 3 que son obligatorias. La primera, la segunda y la quinta. Por lo tanto, si hay 10 objetos y 3 son obligatorios, ¿cuántos objetos me quedan? 7. ¿Y cuántos tengo que elegir de estos 7 si ya hay 3 que están obligatoriamente definidos? ¿Cuántas quedan? Sobre estas 7 que sobraron, ¿cuántas tengo que elegir? 4 puede ser. 4, claro. Entonces debo elegir 4 que faltan. ¿Por qué tengo que elegir 4? Y bueno, porque si son 7 la cantidad de respuestas que tengo que dar, pero hay 3 que las tengo que contestar, entonces, si hay 3 que tengo que contestar, con libertad de elección, son 10 menos 3, o sea que quedan 7. Y de estas 7, ¿cuántas me faltan contestar? Y bueno, si ya hay 3 que voy a contestar porque me dijeron que es obligación, entonces debo contestar 4. ¿En dónde elijo 4? Y tengo que elegirlas sobre estas 7 que me quedaron sueltas. Entonces va a ser combinaciones de 7 tomadas de a 4. Que ese número será 7 factorial sobre 7 menos 4 factorial, 4 factorial. Y hay que hacer la cuenta, si tienen ganas, y esto va a ser 7 factorial sobre 3 factorial, 4 factorial. Siempre recuerden que la suma de el número al cual estoy afectando por el factorial, más el número que también estoy afectando por el factorial, el total de esa suma es el de arriba, ¿no? Miren cómo está definido. Combinaciones de n tomados de acá es n factorial, k factorial es de menos k, obviamente que esto se puede escribir, son números reales, o sea que, o naturales si quieren. Va a ser n menos k, uno lo pone como quiere el denominador, puede conmutar. Entonces, la suma de n menos k más k da n, obviamente. Es lo que les digo acá. Eso es un control que tienen que tener. Combinaciones de 7 tomadas de a 4 va a ser 7 factorial, 7 menos 4, que da 3, y el factorial del de atrás. Una manera de acordarse de esa fórmula. Bueno, ¿algún otro que tuvieron por ahí dudas? A ver, ¿qué diferencia habría si en lugar de ser preguntas, yo digo de cuántas maneras distintas se pueden sentar? ¿De cuántas maneras distintas se pueden sentar
7 alumnos en 7 bancos. ¿De cuántas maneras distintas se pueden sentar 7 alumnos en 7 bancos que están en línea? ¿De cuántas? Vamos a escribirlo. ¿De cuántas maneras distintas se pueden sentar 7 alumnos en 7 bancos que están en línea? ¿De cuántas maneras? ¿49? ¿Por qué 49? Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal. A ver. La idea es que tenés el banco 1, el banco 2, el banco 3, el banco 7. ¿Bien? Y tenés 7 alumnos. Entonces, para el primer banco, obviamente que un chico no se puede sentar en 2 bancos, ni se pueden repetir los alumnos. ¿Está bien? Porque son 7 alumnos distintos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuántos alumnos hay para ubicar en el primer banco? ¿Cuántos son los candidatos para ubicar en el primer banco? O sea, 7, de los cuales solo uno. Son 7. Muy bien. Cuando este chico ya se sentó, supongamos que sea Héctor que se sentó acá, si son, ¿cuántos me quedan ahora para sentar en el segundo banco? ¿Cuántos quedan candidatos para sentar en el segundo banco? 6. 6. ¿Y cuántos candidatos tengo para sentar en el tercer banco? 5. 5. ¿Cuántos van a quedar como candidatos para sentar en el tercer banco? En el cuarto banco, perdón. 4. Ocupé uno acá, ocupé otro acá, ocupé otro acá. Entonces, ¿cuántos alumnos usé entre comillas? 1, 2, 3. Si había 7 en total y usé 3, ¿cuántos me quedan? 4. ¿Cuántos candidatos quedan para el quinto banco? ¿Cuántos quedan? 3. 3. Para Se va a el quedar 7 factorial. quedan 2 y para el último banco queda uno solo parado todavía. Entonces va a ser 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, es decir, factorial de 7. Acuérdense que esto es un caso de permutaciones de 7, es decir, 7 factorial, porque lo único que voy a poder hacer, ¿está bien? Lo único que voy a poder hacer es cambiar de lugar, porque son tantos bancos como personas. Al ser tantos bancos como personas, lo único, 2 disposiciones distintas de estos chicos en los bancos es que cambien de lugar entre ellos. No voy a poder hacer más que nada. Todos tienen que intervenir y 2 sentadas, entre comillas, distintas, es que alguno cambie de lugar con otro. ¿Está bien? Por eso es un problema de permutaciones. ¿Está bien? ¿Entendido eso? Acá importa totalmente el orden, porque es distinto que se siente, por ejemplo, Héctor, Alan y creo que la chica se llama, se me fue la piba, no, Mirna, que se sienten así y después que, no sé, que se siente Gabriela
que se siente. ¿Quién más está? Luis. 1, 2, 3, 4, 5. A ver qué otro. Hay Mirna, Jimena. Jimena se me repite. Bueno, que sea esta Jimena. Hay muchas Gs hay. Fulanito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta una letra distinta. Ulises. ¿No? Nosotros 3 se quedan parados por tener una letra igual al inicio. Bueno, entonces, una disposición en los bancos podría ser esta, que va a ser distinta a que sea así. ¿Está bien? Con que 2 cambien de lugar, ya esta disposición en los bancos es distinta a esta disposición en los bancos. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que yo voy a poder hacer con estos 7 alumnos sentados en los 7 bancos es permutarlos, porque los 7 se van a tener que sentar. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una manera de sentarse y otra? Es que estén ubicados en distintos lugares. Por lo tanto, el número es permutaciones de 7. Ahora, vamos a complicar un poquito. También tengo 7 alumnos y 7 bancos. Pero ahora yo digo lo siguiente. Esto sería una parte A, una parte B. ¿De cuántas maneras se pueden sentar? Siete alumnos en 7 bancos con la condición, que acá ya abro el paraguas, con la palabra con la condición, que Ulises y Alan estén juntos. Acá ya el problema cambió un poco respecto del anterior. Y un poco bastante, porque lo que yo estoy pidiendo es que haya 2 que siempre estén juntos. Eso lo tomabas como uno solo, ¿no? Exactamente. Esto lo tomamos como un bloque. Es decir, hacemos que la U y la A como si fuera un gordito. Entonces, después teníamos, creo que era Guillermo, Héctor, otra letra era la M de Mirna, que me faltaba, Pablo, Luis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Hay otros que, todos aquellos que se llaman con G, si tienen ganas, se piensa cada uno como sí mismo. Bueno, entonces, esta es una disposición. Otra disposición posible y distinta de la anterior, obviamente que sería UA, H, G, L, P, M, ¿no es cierto? Otra disposición podría ser H, G, A, U, L, P, M. ¿Bien? Entonces, observen que si U y A se sienten de esta manera, sería distinto a tener H, G, U, A, L, P, M. Le estoy dando estas pistas, ¿no? Esto que está acá arriba y esto que está acá abajo son 2 disposiciones distintas de sentar 7 alumnos, donde la condición es que Ulises y Alan estén juntos.
Nadie va a dudar de que es distinto a esto que está acá y que es distinto a esto que está acá. Pero les marco esta situación para que vean que esto y esto son casos distintos. ¿Por qué? Y bueno, porque acá Guillermo tiene de compañero a Alan y Ulises a Luis, en cambio acá abajo tendría Guillermo de compañero Ulises y Luis de compañero Alan. Entonces, muy bien, lo pienso como un grupo o como un bloque, como le quieran decir. Entonces, cuando pensamos eso como un bloque, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 objetos que tenemos que ubicar. Tenemos 6 objetos que tenemos que ubicar. Va a importar el orden. Importa el orden y los 6 objetos se ubican todos. Por lo tanto, eso hace que sea 6 factorial. Pero ahora tengo que considerar esta situación, que es distinto tener Alan con Ulises o tener Ulises con Alan. ¿De cuántas maneras pueden cambiar de lugar Ulises y Alan? Bueno, como son 2 nada más, puede ser esta forma o esta otra, es decir, 2. Bueno, 2 o 2 factorial da lo mismo. Entonces, ¿por qué ponemos 2 factorial? Y ¿por qué voy a poner 2 factorial? Como para que se den cuenta que eso puede generalizarse a que si en lugar de haber dicho, bueno, que 2 chicos estén siempre juntos, haber dicho que 3 chicos pueden estar juntos. ¿Y de cuántas maneras pueden estar 3 juntos? Y cambiar de lugar 3 personas, bueno, de 3 factorial. Por eso les pongo acá factorial de 2. También, si alguno lo piensa como el número 2, obviamente que es correcto, porque factorial de 2 es 2 por 1, ¿no? Factorial de 2 es 2 por 1 y queda 2. Pero les pongo 2 factorial para que piensen que si en lugar de haber pedido yo en el enunciado que puse que Ulises y Alan estén siempre juntos, podría haber dicho, bueno, que U, A y M estén siempre juntos. Entonces ahí hubieran tenido que permutar 3 cosas que sería 3 factorial. ¿Entendido este problema? Tanto en la parte A como en la parte B. Entonces la respuesta de la parte B es 6 factorial por 2 factorial. Si quieren encontrar el número, va a ser 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y a esto hay que multiplicarlo por 2. Es bastante grande este número. Yo de memoria no, hasta acá es 120. 120 por 6, 720, ¿no? 720 por 2, 720 y 720, 1040. 1440. 1440, exacto. Bueno, un día, ¿cuántas clases necesitan? Son más que el año lectivo, ¿no es cierto? ¿Qué les parece? Lo único que podrían hacer es tener varias clases, ¿no es cierto? 4 años necesitaría más. Distintas materias para poder llegar en un año lectivo a sentarse de todas esas formas. A veces uno no se da cuenta lo que eso significa, ¿no? Bueno, entonces, ¿entendido este tipo de problemas? Es decir, son problemas donde importa el orden.
¿Entendido? Son problemas donde importa el orden. En cambio, el primero de resolver preguntas, o contestar preguntas, mejor dicho, que era la consulta que le hacían, no importa el orden, importa exactamente qué preguntas. Es decir, una cosa es la elección, ¿no es cierto? Que tienen muchas veces la palabra elegir, léanla con cuidado, porque a veces elegir quiere decir que voy a considerar algunos elementos como resultado independientemente del orden que yo los ponga. Profe, yo en el trabajo práctico había un ejercicio parecido a este que hiciste de los alumnos y en vez de multiplicarlo por el factorial de 2, yo como que se lo sumé. Es como que tomé en cuenta una sola combinación ahí. ¿Qué sumaste? Imagínate que ahí en vez de multiplicar 6 factorial por 2 factorial, hubiera hecho 6 factorial más 2 factorial. Como que tomé en cuenta una sola. Eso estaría mal. Si es similar a esto, estaría mal. No, te pregunté qué sumaste porque quién sabe, vos pusiste, bueno, de una manera, porque digamos, si vos lo hubieras resuelto por casos, porque había otra forma de resolverlo, uno podría decir, bueno, si yo tengo UA como bloque fijo fuera el UA y las otras letras, entonces sería 6 factorial. Y después tengo AU como bloque fijo y las otras letras también serían 6 factorial. Entonces, como puede ser esto o puede ser esto, puede ser que las letras estén en esta posición o que las letras estén en esta posición, me daría 6 factorial más 6 factorial, que es lo mismo que tener 2 por 6 factorial y que es lo mismo que 2 factorial por 6 factorial. Por eso te pregunté, ¿qué sumaste? Porque lo podrías haber también, se podría haber pensado por casos. Sería tener el bloque UA y ese bloque UA combinarlo con todas las otras. Entonces, UA y las otras suman 6. Entonces, me hubiera dado 6 factorial. O si no, tener el bloque AU, que con las otras letras sumaban también 6. Entonces hubiera sido esto o esto y hubiera sido 6 factorial más 6 factorial. ¿De acuerdo? Que da lo mismo que 2 por el factorial de 6. ¿De acuerdo? Por eso te pregunté qué sumaste. No, yo como que quise mezclar los dos métodos y hice cualquier cosa. No, hiciste una macana. Bueno, pasa. Bien. A ver, otro que apareció en uno de los trabajos. Bueno, voy a hacer el ejercicio, por las dudas no hayan entregado todavía el enunciado y todavía están a tiempo de entregarlo. Yo escribí con esto. Pongamos de la bueno, ya que lo estaban usando para muchas cosas, pobre, vamos a seguirlo usando nosotros acá. Pobre Diego, ¿no? Qué tipo más pequeño y más triste su final. ¿De cuántas maneras distintas se pueden distribuir las letras de la palabra Maradona? ¿Cuántos anagramas podemos hacer con las letras de este apellido?
¿Qué les parece? ¿Cuál es el inconveniente que tiene esta palabra? ¿Se repite la A? Se repite la A. Entonces, para que nos demos cuenta de que la A se repite, acostumbramos a ponerle subíndices a la A. Entonces, así distinguimos las A. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Si las 8 letras, así distinguidas con subíndices, son todas distintas, ¿de cuántas maneras distintas podemos ordenar 8 letras? Es similar a sentar a los 7 alumnos en 7 bancos, ¿no? Entonces, ¿de cuántas maneras distintas podemos sentar? Perdón. Podemos ubicar las 8 letras distinguidas con estos subíndices. ¿De cuántas maneras? Tendrías que usar la fórmula de permutación indistinguible. Bueno, eso lo vamos a pensar después. Yo ahora las tengo todas distinguidas. ¿De cuántas maneras las tenemos? ¿De cuántas maneras 8 letras distintas podés ubicar? Factorial de 8. Sería factorial de 8. Muy bien. Ahora, como hay 3 que se repiten, van a ser menos. ¿Y cuántas menos van a ser? Y bueno, como son 3 que se repiten, sobre 3 factorial. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el resultado. Bueno, ahora vamos a usar otra palabra, ¿no? En lugar de usar esa palabra, otra que se repitan varias letras, ¿eh? Alguna palabra donde se repitan varias letras. Por ejemplo, no sé. No se me ocurre nada hoy. Hoy estoy medio burro. Sucesiones. ¿Cómo? Sucesiones. ¿Funciones? No, sucesiones. Ah, sucesión. Muy bien. Sucesiones. Entonces, ¿qué se nos repiten acá? Vamos a volverlas a escribir. Tenemos una letra S, otra letra S, otra letra S. Tenemos una letra E y otra letra E. ¿Está bien? Y no se nos repiten. Ahí ya se dan cuenta que las distinguimos a todas. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. 10 letras distintas ahora porque le hemos puesto subíndice. Entonces, si son todas distintas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si son todas distintas, ¿qué me va a quedar? ¿Cuántas van a ser las posibilidades de ordenar 10 cosas donde intervienen 10? ¿De cuántas maneras ordenan 10 cosas cuando intervienen 10? Factorial de 10. 10 factorial, muy bien. Pero son menos, ¿no es cierto? Porque hay 3 letras S que si yo le llego a sacar los subíndices, no voy a poder distinguir esas 3 letras S. Entonces, como son 3 letras S, son 3, cuando le saco, voy a tener que dividir por 3 factorial. Y si ahora le saco los subíndices a la E, que ¿cuántos subíndices tiene la E? Tiene 2, voy a tener que dividir por 2 factorial. Y ese es el número que estoy buscando. Bueno, si quieren simplificar, simplifican, ya saben cómo se simplifican los factoriales, etc. Si no, lo dejan indicado, ¿no? Muy bien, ya que
Gabriela nombró sucesiones. ¿Prepararon algo de sucesiones para la clase de hoy o no? ¿Les quedó alguna duda de sucesiones por el camino? Después hago lo que me dijeron. Alguien preguntó cuándo era el examen. Mientras ustedes piensan, el examen es el 5 de diciembre, sábado. Bien. Profe, yo tengo una pregunta en relación con, sería matemática 1 hacia matemática 2. Viste que nosotros en matemática 1 hay temas que no dimos como inyección o no sé cuál fue otro No tema que no salió dimos. todavía la vacuna, por eso. Pero en matemática 2 van a asumir que eso lo dimos o... Sí, pueden asumir que lo diste, pero no se usa inyecciones en matemática 2, el concepto de inyección. Más que nada se usaría en esta si hubiéramos visto determinantes, pero el concepto de inyección es elemental. Que dada una función, va a ser inyectiva cuando elementos distintos van a parar a elementos distintos. Porque, digamos, esto sería el dibujito de una función inyectiva, ¿no es cierto? Este puede ir a este para una función inyectiva. Ahora, una función que puede pasar esto. Que haya dos, que vayan a parar a uno y uno a distinto o este también al mismo. Anduvieron flojos en el parcial de funciones, ¿eh? No definieron bien lo que era una función y tampoco pudieron hacer un gráfico de una función, me sorprendió. Pero bueno, una función inyectiva cuando elementos distintos van a parar a elementos distintos. Eso quiere decir que sea inyectiva. Es una función, elementos distintos van a parar a elementos distintos. Bueno, vamos acá, a ver. ¿Alguna duda sobre sucesiones? Ya que se nombró la palabra sucesión. ¿Tienen idea de alguna pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre una progresión geométrica y una aritmética? ¿Cuál es? ¿Cuándo una sucesión es aritmética y cuándo es geométrica? Era aritmética cuando la resta del posterior y uno era la misma, o sea, la diferencia era la misma, y cuando el cociente era el mismo también, ¿no? Algo así era así la definición. Bueno, entonces... Me parece que me confundí, o es así. No, a n sobre a1, Claro. a2, perdón, a3 sobre a2, a4 sobre a3, am sobre am menos 1, si siempre me dan lo mismo, ¿esto es geométrico o aritmético? Guillermo. Esto es geométrico. Geométrico. En cambio, aritmético, ¿cómo es? A2 menos A1. Claro, el anterior menos el que sí, menos que si no A2, sabía cómo empezar. A4 menos A3, así siguiendo, AM menos AM menos 1, siempre me da lo mismo. ¿Y qué estás haciendo acá? Una diferencia. Entonces, esto es lo que se llama diferencia, y es la diferencia de la sucesión aritmética. ¿Está bien? Entonces, una sucesión es geométrica si el cociente de un elemento sobre el anterior da constante. Siempre tiene que ser constante. En cambio,
es aritmética cuando la diferencia, es decir, la resta entre un elemento y su anterior, siempre da lo mismo. En ese caso es aritmética. Muy bien. Bueno, ¿qué dudas tienen sobre sucesiones? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es el término, la expresión explícita del término general de una sucesión, ya sea geométrica o aritmética? ¿Qué pasa? ¿Pensaron ya en sucesiones o todavía no? Y eso lo dejamos para la próxima clase, como quieran. ¿Qué quieren hacer? Sucesiones, yo me anoté la fórmula y las veo cuando hay un problema de sucesiones. Ah, vas a hacer trampa. No, tengo la fórmula y cuando me dan un problema lo resuelvo con la fórmula. No me puse a pensar que es una sucesión geométrica y No, una ya sé, aritmética. pero lo que te digo es que si te lo preguntan en un examen lo tenés que saber de memoria, ¿no? Entonces, en este caso es aritmética. Y para geométrica, AN es A1 por R a la N menos 1. Esta para donde el primero es A1, ¿no es cierto? Esto es un 1 para mí, perdón. Y esta es geométrica. Entonces, es la forma explícita del término general. Entonces, ¿qué es lo que pueden tener que hacer? Y bueno, les dan varios términos y caracterizar si es una geométrica o una aritmética. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y bueno, si tienen que caracterizar, es decir, darse cuenta qué es, ¿no? Entonces, hacen el cociente y si el cociente te da siempre lo mismo, es geométrica. Si el cociente da distinto, bueno, geométrica no es. Hacen la diferencia entre uno y el anterior, si siempre da igual, será aritmética. Si no da ni esto, es una sucesión y chau. Porque hay sucesiones que no son ni geométricas ni aritméticas. Por ejemplo, la de Fibonacci no es ni geométrica ni aritmética. ¿Entendido? O sea que ustedes conocen sucesiones que no son ni geométricas ni aritméticas, es decir, no responden a esta situación ni responden a esta situación. Pero igual son sucesiones. Bueno, ahora, si les dicen, bueno, analizar si esta sucesión es geométrica o aritmética, casi seguro o que es esto o esto. ¿Cómo lo saben? Bueno, haciendo algunas cuentitas y ver qué pasa. Una vez que la encontraron y le dicen, bueno, dar el término, no sé, 28 de la sucesión. No se van a poner a hacer todos los 28 términos a mano, sino que usan la fórmula del término general, ¿no? Calculan el A sub 28. ¿Quieren que hagamos algo por el estilo? ¿Les gustaría hacer algo por el estilo o no? ¿O quieren que sucesiones deje para la clase que viene? Y hacemos algo de sistemas. Díganme. Tenemos clase el lunes y tenemos clase el jueves y de ser necesario veremos qué pasa. Hoy están apáticos, chicos. Voy a detener la cosa.